vamos a comenzar con la oración que la tenemos aquí y la podemos hacer todos juntos, aunque ustedes tengan sus micrófonos calladitos, no importa, la hacen en su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Ok, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo primero que uno se puede plantear, antes de lo primero que nos podamos plantear, este videíto que les voy a poner dice breve resumen y dirán, pero esta se volvió loca, puso el resumen al final. Bueno, pero es que aquí está como un breve resumen de muchas cosas básicas de la Biblia que quiero que lo vean ahorita, porque después cuando vayamos hablando de eso ya se van a acordar y van a decir, eso es lo que estaba en el video. Ok. ¿Sí escuchan? Sí. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras, a través de la Biblia y por medio de la Sagrada Tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro, mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama Sagrada Tradición. No todo lo dicho y hecho en la Iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la Sagrada Tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia
y entregadas a todos los fieles. Ok, entonces eso era como una introduccioncita para, después vamos a tocar muchos de esos puntos que hablan allí. Entonces, lo primero que les quería preguntar es, o sea, que quería que comentáramos un poquito, que los católicos muchas veces le tenemos como miedo a la Biblia. Porque, bueno, por distintas razones. Uno, porque uno piensa como que es un libro muy grande, muy largo, y la verdad es normal, porque también que tengamos a veces así como esa, ay, uno dice, sí, yo quisiera leer la Biblia, pero ay, como que nunca encontramos el momento adecuado para comenzar. Luego empezamos a leer y a veces decimos, ay, pero es que parece que estoy leyendo en otro idioma. O sea, hay muchas de esas cosas que yo no entiendo, no sé cómo explicarlas. Eh, y dígame si nos encontramos con un hermano separado de eso que nos toca la puerta, o porque lo tenemos en nuestra familia, o por lo que sea, y entonces nos ponemos a temblar porque entonces empieza la conversación sobre la Biblia y uno se siente como intimidado porque ellos te citan el San Juan en el capítulo 8, versículo 35, y uno dice, no tengo ni idea de si eso que me está diciendo es verdad. Y yo no sé qué dice San Juan en el capítulo 5 y en el versículo 38. ¿Quieren que les diga algo? La mayoría de las veces ellos tampoco saben. Muchas veces se aprenden solamente unos ciertos versículos clave y esos son los que citan siempre. Pero si uno le preguntara de pronto, mira, pero ¿qué dice San Juan en el capítulo 12? Pues no saben tampoco, porque es muy poca la gente que se maneja la Biblia de memoria y eso es una gracia de Dios además. Pero bueno, solamente se aprenden unos pasajes clave con versículo y capítulo y con eso nos marean y uno se asusta. Si les ha pasado eso, si alguien quiere comentar su experiencia de que si le da o no miedo, no, ahorita quizás algunos que yo conozco aquí en la clase no les da ya miedo, pero al principio quizás sí les imponía la Biblia. No sé si alguien quiere comentar. Yo he tenido esa experiencia. Como les dije cuando empecé, me criaron católica, pero no me enseñaron mucho. O sea, les hacía creo que por un tiempo sí me alejé de la iglesia porque hacía preguntas a mi familia y no me las podían contestar. Y me enojaba y dije, no, pues, ¿para qué voy a creer si ellos ni me saben contestar? Y sí me alejé por unos años y es por eso que estoy aquí, porque a mí todavía, o sea, la puedo leer y cuando estoy rezando a veces como leo las lecturas del día, pero eso como de yo levantarla sola y yo saber qué significa, porque sé que en ciertos libros hablan, tener el contexto de cómo lo escribieron Ajá. en ese tiempo y no Uh-huh. tengo yo el contexto de la temporada de ese tiempo, o sea, a veces me confundo yo misma, o sea, me estreso y lo cierro y después como es un ciclo que tengo. Claro, y también porque hay pasajes que son confusos. A veces uno ve ahí pasajes de matazones, asesinatos, pecados gravísimos y uno dice, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Cómo? Entonces, por eso sí es muy importante aprender a leer la Biblia y sobre todo, ¿qué Biblia leemos? O sea, no podemos leer cualquier Biblia, tenemos que leer una Biblia católica. Ya después, cuando vayamos avanzando en el curso, vamos a ver cuál es la diferencia entre una Biblia católica y una que no lo es. Y normalmente, además, la Biblia católica tiene explicaciones. Las Biblias más baraticas tienen una explicación chiquitita. De pronto hay otras Biblias más de estudio, un poquito más así, y entonces nos explican un poco más los pasajes confusos o nos ayudan con reflexiones de los santos, de los padres de la iglesia, etc. Ahorita que dices eso, Daniela, de que hacías preguntas y no te sabían responder, me hiciste acordar de, si saben del muchachito Carlos Acutis, que beatificaron hace como 2 semanas,
un niño en Roma. Bueno, la beatificación fue en Roma, pero él era un niño italiano que de 15 años se murió de una leucemia fulminante. Pero era un niño muy, desde chiquito, en su familia no practicaban. Y él empezó que él quería hacer la primera comunión, y bueno, los papás así como que, bueno, habrá que llevarlo a la iglesia al catecismo para que haga la primera comunión. Y empezó como Daniela a hacer preguntas, y resulta que la mamá de este niño le pasaba lo mismo, no tenía las respuestas porque ella no practicaba la fe, no sabía nada. Entonces, a través del niño y de su insistencia, ya se empezó a hacer preguntas también, y tanto así que se puso a estudiar teología. Y terminó la carrera completa de teología porque ella necesitaba entender su fe para podérsela explicar a su hijo. Y ahora la señora pues es una teóloga. Y resulta que ahora su hijo pues es beato y muy posiblemente se haya declarado santo, porque el otro día me contaron de un milagro impresionante que apenas al día siguiente de la beatificación ya hizo un milagro impresionante. A ver si pronto ya tenemos a San Carlo Acutis. Pero eso pasa, o sea, muchas veces los niños son los que nos hacen, con sus preguntas, nos hacen reflexionar y darnos cuenta que nadie da lo que no tiene. Si yo solo practico la fe de nombre, pero no conozco mi fe, no la puedo extender, no puedo explicarles a ellos, y como dice el padre Luis Toro, un católico ignorante, futuro protestante. Entonces ese es el problema de los católicos que no conocen la fe, que cuando llegan los protestantes, como decimos aquí, y empiezan a darle su clase y toda su jarabe lengua, como digo yo, pues se convencen, porque como ellos no saben, no conocen su fe, se dejan aturdir y confundir. Si uno conoce su fe, uno a lo mejor no tiene la respuesta exacta en el momento, pero sabe que lo que le están diciendo no es. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, efectivamente, muchas veces nos pasa eso, que tenemos como miedo con la Biblia. Hay que perder el miedo. Y de eso se trata esta clase. Vamos a ir como haciéndonos amigos de ese libro, que en realidad ya vimos que no es un libro, sino una colección de libros. Y poco a poco pues aprenderemos a manejarlo, a estudiarlo, a amarlo sobre todo. Porque ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es el libro, como ven aquí, déjame ver si yo puedo quitar video panel, ok. Es que veía las caras de todo el mundo y no leía mis letras. La Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios expresada en palabras humanas, o sea que no es un libro cualquiera o una colección de libros cualquiera, es la palabra de Dios. Y todavía un poquito más profundo. La palabra de Dios hecha carne es Jesucristo. Entonces la Biblia es Jesucristo. O sea, bueno, no el librito que yo tengo al lado, pero lo que quiero que entiendan es que todo sobre la Biblia es sobre Jesucristo. Porque ya lo vamos a ver más adelante, o sea, el Antiguo Testamento nos va llevando, es la historia de la salvación que nos va llevando al momento culminante, así como que al clímax de la historia, que es la venida de Jesucristo y cuando Él hace la redención, cuando Él con su pasión, muerte y resurrección nos salva del pecado que cometieron Adán y Eva. Entonces, todo en la Biblia es sobre Jesucristo. El Antiguo Testamento que prepara el camino y el Nuevo Testamento que ya nos habla específicamente de qué hizo Jesucristo cuando estuvo aquí, y la historia de los primeros cristianos, de cómo fueron transmitiendo ese mensaje, esa buena nueva de Jesucristo. Entonces, una gran obra literaria, o sea, también es una obra literaria, es un libro, pero es un libro único, inagotable, inigualable, donde se encuentra todo lo que se refiere a Dios y al hombre, o sea, a los seres humanos.
Bueno, también por supuesto la Biblia es la obra más editada, vendida, leída, estudiada de todas cuantas se han escrito. No hay ningún libro en toda la bolita del mundo mundial que haya sido tan leído o estudiado como la Biblia. Y por supuesto también es el libro que ha contribuido más a configurar nuestra cultura occidental. O sea, todos nuestros valores judeocristianos, nuestra cultura de ahorita que bueno, en estos momentos se ve tan amenazada, pero por eso tenemos que aprender sobre la Biblia para llevar esos valores, para llevar esa palabra de Dios a los demás y acercar a muchas almas a Dios. Entonces, y esa palabra Biblia, ¿qué significa exactamente la palabra Biblia? Bueno, eso es una palabra que viene del griego y significa etimológicamente, o sea, el significado en su origen es libros o libritos. O sea, la iglesia griega usaba ese plural de libros para designar a toda esa colección completa de escritura sagrada. Desde los comienzos del cristianismo, la Biblia pues ha sido siempre la base de la vida espiritual y de la predicación y de las enseñanzas de la doctrina cristiana. Entonces, por eso es que la Biblia es una colección, o sea, no es un libro, aunque uno tiene su libro y dice mi Biblia, pero uno sabe que ahí no es un solo libro, sino que es toda una colección de libros que al final son 73 libros, o sea, son muchos. Y de distintos estilos, de distintas formas de decir las cosas y de distintos autores, aunque el autor fundamental es Dios, pero Dios se sirvió de unas personas para que cada uno escribiera uno o varios de esos libros. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen tranquilamente. No les dé pena. Entonces, vamos a ver qué es la Biblia, la definición de la Biblia. La Sagrada Escritura se puede definir como el conjunto de libros que, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Esas letritas que ven ahí que dice DB11, eso DB significa Dei Verbum, eso es una constitución dogmática, o sea, uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Y ese documento habla específicamente sobre la revelación y sobre la Biblia. En el número 11 dice eso que acabamos de leer, que son un conjunto de libros que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Entonces, por eso, como tienen a Dios por autor, forman parte de la revelación sobrenatural y pública que Dios nos ha hecho, o sea, que Dios quiso manifestar a los hombres para salvarnos. O sea, Dios, para que nosotros podamos salvarnos, se nos reveló. Y se nos reveló a través de las Sagradas Escrituras, de esta colección de libros. Esta inclusión de la escritura en este contexto de la revelación quedó subrayada ahí especialmente en ese documento que les estoy mencionando, la Constitución Dei Verbum, en la que nos dice que la escritura, en contacto inseparable con la tradición, es delineada dentro del más amplio concepto de revelación divina. O sea, ahí nos aclaran lo que vimos en el videíto, que la Sagrada Escritura y la tradición forman parte de la revelación divina. O sea, Dios se nos reveló de esas dos formas. Entonces, esas palabras del concilio que estábamos leyendo y que se refieren a la inspiración bíblica son las siguientes. Dice así completo: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, o sea, la fe de los apóstoles, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Para la composición de los libros sagrados,
Dios eligió y empleó hombres en posición de sus facultades y capacidades y actuó en medio y por medio de ellos para que escribiesen como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Entonces, claro, aquí hay algo que es a veces un poquito difícil de entender, un poquito, pero no tanto. Es que Dios es autor de la Sagrada Biblia, pero cada uno de los que lo escribió también son autores. O sea, San Lucas cuando escribió su evangelio, lo escribió él, con sus palabras, con su forma de ser, con su forma de escribir, de pensar. Pero él escribió lo que Dios le inspiró y solo lo que Dios quiso que él escribiera. O sea, esa es la parte que es un poquito así como que uno dice, el autor es San Lucas, pero también el autor es Dios. Sin que Dios tampoco le quitara a San Lucas su libertad de escribirlo a su manera. Como ahorita no les estoy viendo las caras, ya saben, si tienen alguna pregunta, interrumpan y me avisan. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Quién tiene la pregunta que no veo? Daniela. Ah, Daniela, ajá. También quiero pedir perdón porque a veces mi español se me va. No te preocupes. Hay otras religiones que tienen menos libros que nosotros dentro de su Biblia. Tengo amigas que son cristianas, pero like non-denominational. Y hablamos sobre la Biblia. Y un día, yo no sabía eso, pero me di cuenta de que mi Biblia, yo digo que mi Biblia es la completa y la de ella le faltan libros. ¿Es verdad? ¿Cómo sucedió eso? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de el canon de la Biblia. O sea, cómo se formaron esos libros, cuáles son los libros que la componen, y vamos a hablar también un poquito más hacia el final de la Biblia nuestra y la de los protestantes. O sea, por qué ellos rechazan esos libros y qué explicación les podemos dar de por qué esos libros sí están dentro, empezando por que, bueno, ahorita hacia el final de la clase vamos a hablar un poquito de eso. La Biblia completa, quien la reunió toda y la tradujo, primero al latín, que era el idioma de la época, fue San Jerónimo. O sea que los protestantes no tendrían Biblia si no fuera por los católicos. Y hasta los años 1500, la Biblia de ellos era la misma Biblia, o sea, ellos eran católicos, hasta que llegó el señor Martín Lutero y decidió separarse, crear su propia iglesia aparte, y entonces ahí empezaron la cosa de que vamos a quitar este libro por esto. Muchas veces quitaron libros porque no les convenía con sus ideas. Como chocaban un poco con sus ideas, entonces los quitamos. O porque esos libros al principio no estaban. ¿Cómo van a saber ellos si estaban o no estaban? Si la Biblia, quien la compiló toda fue San Jerónimo, fue el que la armó y el que tradujo todos esos libros que estaban en hebreo, en griego, en arameo, y en latín algunos, los tradujo todos al latín y los armó en un solo, digamos como en una sola colección. Pero sí, efectivamente, ya después vamos a ver eso, que la Biblia de ellos tiene menos libros. Y vamos a ver cuáles son los que le faltan. Entonces, bueno, ese texto que estábamos viendo allí, del Concilio Vaticano II, tiene como 3 frases, está como dividido en 3 partes. La primera es que dice que, déjame ver cómo muevo esto de aquí otra vez. Ajá. La primera es que nos dice que la inspiración de esos libros está completamente relacionada con la revelación. O sea, son libros inspirados por Dios donde Dios se nos revela. Luego tenemos la declaración solemne que la hizo el Concilio Vaticano I, o sea, en el año 1869 con el Papa Pío IX, sobre la santidad, sacralidad o santidad y canonicidad de todos los libros inspirados, con todas sus partes. O sea, que aquí viene lo que Daniela estaba preguntando. O sea, que todos esos libros que tenemos nosotros en la Biblia forman parte del canon de la Biblia, de la colección,
y todos son inspirados en todas sus partes. O sea que no podemos decir, bueno, yo creo en los libros, por ejemplo, yo creo en las cartas de San Pablo, pero en la carta de San Pedro no. A mí me parece que esa carta no la escribió San Pedro. Entonces, todos los libros que están en la Biblia son inspirados en todas sus partes. Porque habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y en cuanto tales han sido entregados a la iglesia. Otra vez se repite lo mismo que ya hemos dicho varias veces. Y la tercera frase nos delinea el misterio de esa participación del autor inspirado en la tarea divina de la composición de los libros sagrados. O sea, el modo en que, respetando la propiedad de los términos, o sea, de cómo cada persona escribió sus libros y cómo lo hizo a su manera, en su idioma, en su tiempo, se puede afirmar que tanto Dios como los agiógrafos son verdaderos autores de los textos bíblicos. El agiógrafo es la persona que escribió el libro. Se llaman así, agiógrafos. Entonces, los dos son autores. O sea, el Evangelio de San Lucas lo escribió Dios y San Lucas. El de San Marcos es Dios y San Marcos. O sea que los dos son autores de cada libro. ¿Vamos bien hasta ahí? No hay dudas todavía. Todavía porque, bueno, estamos en la cosa, acuérdense que esto es la cosa básica. Entonces estamos hablando de la revelación divina. ¿Qué es la revelación? Pues revelación literalmente significa quitar el velo que oculta algo. Entonces, por ejemplo, ahí vemos en esa fotico, la novia tiene el velo y en un momento de la ceremonia se revela, se levanta el velo y todo el mundo le ve la cara a la novia. A veces tenemos, no sé, en Semana Santa, por ejemplo, no sé si se acuerdan, se cubre la cruz el Viernes Santo con un velo y uno ve la forma, la figura, pero no ve la cruz. Y poquito a poco en la ceremonia se va revelando, o sea, se quita un pedacito del paño, después se quita otro y al final se quita el velo completo y se ve la cruz. Entonces, eso es lo que significa revelar, quitar el velo que oculta algo. También pienso, por ejemplo, la gente que tiene cataratas, tienen como un velo en los ojos y viene el doctor y los opera y le quita ese velo y dicen, ¡ah! Ya veo otra vez. Entonces, es quitar el velo. Por ejemplo, en fotografía, cuando hablamos revelar unos negativos, eso ya no existe. Pero como yo veo que aquí hay gente así como contemporánea conmigo, otros un poquito más jóvenes, otros muy jóvenes, pero bueno, los más viejitos de aquí del grupo sabemos que antiguamente uno le metía a una cámara fotográfica un rollo de película, tomaba las fotos, después las mandaba a un lugar para que las revelaran. Entonces, en el rollito se veían así las foticos en negativo y todos los colores al revés, y cuando las revelaban, entonces ya uno veía su foto. Eso era revelar en fotografía. En periodismo también decimos revelar una noticia. Bueno, eso es cuando entonces algo que no se sabía y en la televisión sale última hora, noticia extra, y ya todo el mundo se entera de cuál era el chisme. Se está revelando la noticia. Todo eso son aplicaciones de ese término revelación. Entonces ahora vamos a ver qué es ese término en el aspecto religioso para nosotros en cuanto a nuestra fe, qué significa revelar. Entonces quiere decir la manifestación que Dios hace a los hombres de su propio ser y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación. O sea, Dios para nosotros, aunque sí podemos conocerlo de algún modo naturalmente con nuestra propia razón, a lo más que podemos llegar es a saber que existe Dios y que es creador y señor de todas las cosas. Pero ya no podemos saber más nada. O sea, es como que si la verdad que es Dios estuviera para nosotros detrás de un velo que nos excede, no nos da la inteligencia para captar eso. No hay manera de que podamos entenderlo. Entonces,
Dios se nos revela, o sea, Él mismo quita el velo para mostrarse a nosotros como es, y además nos enseña otras verdades que tenemos, o sea, que es necesario conocer para que nos podamos salvar. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, no hay manera de que la pudiéramos conocer si Dios mismo no nos lo revela. O sea, que es un solo Dios en tres personas. Eso es imposible que la mente humana pueda llegar a eso. Ni aún cuando Dios lo reveló lo entendemos. Lo creemos porque Él nos lo dijo que era así. Pero es difícil de entender, por eso es un misterio. Entonces, la revelación divina es un hablar Dios a los hombres. Aquí está cómo se dice eso en latín, locutio Dei ad homines, o sea, Dios que le habla a los hombres. Y podemos decir también que es Dios que sale al encuentro del hombre y se da a conocer de dos maneras, de una forma natural y de una forma sobrenatural. La forma natural es a través de las criaturas. O sea, nosotros a través de utilizando nuestra inteligencia que Dios nos dio, podemos llegar a conocer a Dios con certeza a partir de las criaturas, de las cosas creadas, de lo que vemos. Como de la misma manera que un artista se reconoce a través de su obra. O sea, así es el conocimiento que nosotros podemos tener, el conocimiento natural de Dios. O sea, uno está en la playa. Digo la playa porque para mí eso es uno de los paisajes más espectaculares donde uno se queda viendo y dice, de verdad que tiene que existir Dios para haber hecho esta maravilla. O sea, cuando uno está en una playa viendo un amanecer o un atardecer y ve los colores, el cielo, el sol que sube o que baja, depende si amanece o anochece, y uno ve toda esa maravilla y a través de toda esa maravilla de la creación, pues conocemos que existe un Dios que fue el que creó todo eso, porque eso no pudo salir así solito, porque sí, por generación espontánea. Las personas que estudian medicina y entonces ven el cuerpo humano y todos los sistemas, el sistema circulatorio, cómo se interconectan. O sea, yo me imagino que un médico viendo un cuerpo humano así dirá, tiene que existir un Dios que organizó todo esto. O sea, es imposible que esta cosa tan perfecta se haya organizado sola. Bueno, cada uno de ustedes si tienen niños, o hermanitos, o los sobrinos, lo que sea, ven al bebé y dicen, o sea, no lo puedo creer. O sea, que haya todo el proceso desde que estuvo en la barriga por 9 meses, después cuando nació y después lo ven crecer y dicen, esto es increíble. Entonces, reconocemos a Dios por sus obras, o sea, por las criaturas que son sus obras. De la misma manera dice que un artista se reconoce, también, o sea, los expertos en arte ven un cuadro y dicen, este cuadro es de Picasso, por esto y por esto y por esto. O no, este es de Botero, mira todos esos gordos, así, perfecto, este es típico de Botero. Entonces, no, este no es Botero, este es un imitador de Botero, porque le falta, un experto sabe reconocer, ve una obra y sabe reconocer quién es el autor. Nosotros cuando vemos la obra de Dios, podemos reconocer con nuestra inteligencia, sin necesidad de la fe todavía, al autor de esa maravilla. Pero luego también tenemos otra, esa es la revelación natural, pero tenemos también una revelación sobrenatural, o sea, que sobrepasa a lo natural. Y esa viene directamente de Dios. Ese es otro conocimiento que tenemos que nosotros, los hombres o los seres humanos, por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar y por eso se llama sobrenatural. Por una decisión, esta partecita aquí final me gusta muchísimo, por una decisión enteramente libre, Dios revela su misterio al hombre, es decir, su plan de salvación para todos los hombres y lleva a cabo ese plan enviando a su Hijo amado y al Espíritu Santo. O sea, Dios no tenía que hacer nada de eso, Dios no tenía que revelarse a nosotros, no tenía que idear todo ese plan de la salvación. Él podía haber dicho, después que cometieron el pecado original, eso es problema tuyo, María, si se queda así, ahora se quedan así. Ya yo les di todo, los puse en el paraíso, les di dones
que los exceden a su naturaleza y ustedes la echaron a perder. Ah, bueno, ya, ¿qué más? Así se quedó. No, gracias a Dios Él no hizo eso, sino que ideó el plan de la salvación y además nos lo ha ido revelando hasta que envió a su propio Hijo que realizó ese plan de salvación para todos. Y por eso estamos nosotros hoy aquí, en esta clase. Y entonces, ¿por qué se reveló Dios? En resumen, porque quiso y porque nos ama. O sea, podríamos decir así que suene bien feo, pero es la purita verdad. Porque le dio la gana. Por eso se reveló, porque no tenía que hacerlo, no estaba obligado a eso. ¿Y con qué finalidad se reveló? Para darse a conocer de modo gratuito e invitarnos a una íntima comunión con Él a través de una relación de amistad. El Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. En definitiva, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. O sea, Dios no quiso que fuéramos unas criaturas que conocen a su creador nada más, sino Él quiso que fuéramos unas criaturas que conocen profundamente a su creador y son capaces de amarlo y de además entrar en una comunión íntima con Él, tan íntima que, por ejemplo, en la Eucaristía nos comemos a Dios y lo hacemos parte de nuestro propio cuerpo y nuestra sangre. Es como que si cuando comulgamos tenemos al cielo dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que Él quiso para nosotros y por eso se nos reveló. Entonces, ahora vamos a otro, avanzamos un poquitito más. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Vamos entonces a ver ahora cuáles son las fuentes de esa revelación, o sea, cómo la recibimos nosotros, cómo nos llega la revelación a nuestras manos o a nuestro tiempo. Cristo confió a su iglesia la revelación de Dios contenida en dos fuentes principales que son la Sagrada Escritura y la tradición. Eso es lo que veíamos en el videíto. O sea, Dios primero se reveló por la tradición. O sea, la tradición no vino después de la Escritura, viene antes de la Escritura. Más adelantico tengo otra lámina donde vemos cómo empezó la Biblia, en qué momento se empezaron a escribir esos libros. Entonces ya vamos a ver que se empezaron a escribir bien tardecito. Antes de eso, bueno, entonces ¿cómo sabemos toda la historia del Génesis? Si se escribió, no sé, 1000 años después de que eso había pasado, ¿cómo sabemos cómo pasó? Porque lo primero fue la tradición oral. O sea, unos se lo iban contando a los otros. Iba pasando de mano en mano, de boca en boca, y así, bueno, como la tradición de muchas de nuestras familias. O sea, yo creo que casi nadie aquí, de los que estamos aquí, yo me imagino que nadie tiene un libro que diga la historia de la familia, vamos a poner con Olga, la historia de la familia Garza. Y entonces están los antepasados de los Garza desde yo no sé cuándo, desde la época desde Adán y Eva para acá, y dicen qué fue lo que fue haciendo cada uno y cuándo dónde empezó la familia y cuándo llegaron aquí a América, a México, Olga. Sí, ajá. Y después de México, cuando llegaron aquí, uno no tiene un libro de eso. ¿Y cómo sabe uno eso? Porque el tatarabuelo se lo contó al bisabuelo, el bisabuelo se lo contó al abuelo, el abuelo se lo contó al papá y el papá se lo contó a uno. Entonces, así es que uno tiene la tradición de su familia, la historia de su familia. Así fue también como empezó la revelación de Dios, primero por la tradición. Dios se comunicó con algunos y ellos le iban transmitiendo a los otros toda esa historia hasta que ya llegó el momento en que era necesario
en que eso quedara por escrito porque ya se iba a perder en el tiempo. O sea, así como cuando ustedes saben que uno empieza una historia, como empiezan los chismes, pues, que uno llega y le dice a alguien, mira, no sé, ahorita no se me ocurre nada, pero el perro se comió el ratón que estaba ahí. Y entonces va el otro y dice, el perro se comió al ratón. Y el siguiente le dice, ¿qué qué? Que el perro se cayó por un latón. ¿Qué qué? Y así termina, que ni es perro ni es ratón, sino que es una cosa completamente distinta. Entonces, pues para evitar eso, llegó un momento en que fue necesario poner las cosas por escritas. Y empezó todo el Antiguo Testamento. Después vino Jesucristo y así como vimos en el videíto, Jesucristo no escribió nada. Él predicó con su vida y con su palabra. Predicó y predicó y predicó. Se murió, o sea, bueno, lo mataron. Resucitó. Predicó otro ratito más después que resucitó, por 40 días más, y se fue al cielo. Los apóstoles empezaron a predicar y duraron varios años predicando sin escribir tampoco, hasta que llegó un momento en que esto hay que escribirlo, porque ya hay gente preguntando en otras ciudades, en otros países, en otros lugares, y no hay quien les diga, bueno, vamos a escribirlo. Entonces, la tradición siempre ha ido primero y después viene la escritura. Pero el depósito de la fe, o sea, toda nuestra fe, la revelación de Dios, está contenida en esas dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición. Entonces, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios transmitida por escrito y consta en los libros inspirados por Dios que forman la Biblia. 45 del Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo a la tierra, y 27 del Nuevo Testamento. Y la tradición es la revelación divina encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y transmitida íntegra de viva voz a la iglesia. Entonces, esos son nuestras dos fuentes de la revelación. O sea que, así se llama el depósito de la fe. Cristo lo ha confiado a la iglesia, ese depósito de la fe, para que lo custodie, interprete, profese y predique a todo el mundo. Esta es la doctrina cristiana que la iglesia no se cansa nunca de enseñar a los hombres y mujeres de todas las edades y de todas las épocas. O sea, nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto a los protestantes. Ellos solamente tienen la escritura, no tienen más nada. Y cada quien la interpreta a como le parezca, y me imagino que a como le habrá amanecido el día, a la ventolina que le haya pegado ese día. Si está de mal humor o molesto, lo interpretará de un modo, y si está feliz como una lombriz, la interpretará de otro ese día. Nosotros tenemos una ventaja muy grande, porque claro, con ese sistema se pueden cometer muchas equivocaciones, muchos errores. Tan es así que hay sopotoscientas-mil, no sé cuántas, pero hay muchísimas sectas protestantes diferentes. E incluso, como decía Daniela de su amigo, no denominacionales, o sea, que ni siquiera son de ninguna denominación, son solo una secta protestante y ya. Entonces, no sé, y uno ve que está la iglesia de los motorizados, la iglesia de los, eso me da risa, pero es verdad, aquí existe una iglesia en Texas de los motorizados de Harley Davidson y van todos en su moto y el pastor está en moto y predican todos en moto ahí. Y está la iglesia de los, bueno, están los mormones, los evangélicos, los episcopales, los baptistas, los del séptimo día, los, bueno, de los baptistas hay las primeras iglesias baptistas, yo no sé cuántas hay, pero hay montones de sectas diferentes y cada día salen más. ¿Y por qué pasa eso? Porque como ellos cada quien interpreta la Biblia a su manera, si yo estoy en el sermón y el pastor dice algo que a mí no me gustó y no me parece, y me parece que eso está equivocado, pues yo agarro mi Biblia, me voy para otro lado y armo mi iglesia con mi interpretación que a mí me gusta.
porque eso que dijo el pastor, no, a mí el Espíritu Santo me está soplando otra cosa diferente. Por supuesto, al final no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que sopló, se lo sopló a los apóstoles, que ellos lo transmitieron, y es ese depósito de la fe que ha llegado hasta nuestros días y que la iglesia custodia. Y entonces ese depósito de la fe, Dios se lo entrega a la iglesia para que lo interprete, profese y predique. Y por eso se hacen los concilios cuando hay una duda, y entonces se reúnen todos los obispos del mundo, que son los sucesores de los apóstoles, discuten el tema con los teólogos, con los expertos, y sale una declaración de allí donde se nos dice exactamente cómo debemos entender eso que en algún momento se presentaron dudas o salió alguien con una idea media loca, y entonces varias gente empezó a seguirlo y tal, y dicen, un momentico, vamos a reunirnos, vamos a estudiar el asunto. Una vez que se estudia, dice, es una idea loca, es hereje, es una herejía, no se puede creer eso. O a lo mejor dicen, mira, oye, esa idea parece que está de acuerdo a lo que los apóstoles nos dejaron, a lo que está en las escrituras, a lo que sea. ¿Sí se entiende eso? Entonces, finalmente, el depósito de la fe tiene dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición. Entonces aquí tenemos nuestras dos, no se metieron bien en la cajita, pero bueno, ahí lo tienen. Eso es el contenido del depósito de nuestra fe. Ahora vamos a ver eso que les decía de cuándo surge la escritura. O sea, dijimos que la tradición fue primero. Entonces, ¿cuándo surgió la escritura? Imagínense, no surge sino hasta el tiempo del rey David, que fue el rey más importante de Israel, y eso fue en el año 1000 antes de Cristo. Anterior a eso no se escribía nada, todo era palabra y tradición. Palabras y tradiciones que iban pasando de una generación a otra. Si alguien conoce, o sea, cuando aquí pongo los orientales me refiero a la gente del Medio Oriente, o sea, los judíos, los árabes, los palestinos, toda esa gente de esa parte del mundo. Para ellos hoy en día la palabra sigue teniendo muchísimo valor y todavía hacen contratos, matrimonio, o sea, sellan pactos, todo con la pura palabra. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita con mis hermanos, de pronto, mira tal cosa, no, mentira, no, de verdad, palabra, te doy mi palabra de que sí. Y entonces uno era para ver si la palabra tenía valor o no, porque te doy mi palabra de que sí lo voy a hacer, y si después no lo hacía, no, hombre, esa palabra no vale nada. Bueno, todavía entre la gente del Medio Oriente la palabra sigue teniendo mucho valor. Para nosotros ha perdido mucho valor. Y ahorita, cuando uno va a hacer, por ejemplo, va a vender una casa, no es que mira, sí, yo te la voy a vender y, bueno, yo te la compro y vamos a hacer, y te voy a pagar tanto y te lo voy a pagar en tantos años, y no hay nada escrito. Uno dice, ni loco. No, dame acá mi contrato, aquí por escrito, dime, ¿cómo es que me la vas a pagar? Ajá, y cuándo se vence cada uno de estos pagos y no sé qué. Y cuando uno va a comprar una casa, el banco, el documento que uno tiene que firmar es como un libro de este grueso, con páginas y páginas y páginas donde explican de qué está hecha la casa, cómo está, de cuáles son las lamparitas que carga, que si tiene esto, que si tiene lo otro, que si la pintura es de este color. Y uno dice, ay, Dios mío, pero por Dios, que tanta cosa. No, pero es que todo está ahí escrito, porque si después hay una queja, ahí le sacan a uno el contrato y dicen, mire, usted firmó aquí, que usted sabía que las tejas eran así. Porque bueno, eso, la palabra para nosotros, la verdad, tristemente ha perdido mucho valor, mientras que para ellos sigue teniendo mucho. Por eso para nosotros es un poco difícil entender la Biblia en esta época, porque eso de que todo fuera por tradición y tuviera valor y se reconociera y todo, uno como que no está acostumbrado a eso. Nosotros queremos todo por escrito. Pero bueno, gracias a Dios, Papá Dios nos puso todo por escrito también en la Biblia. A los escritos que hoy forman la Biblia
le precede toda una vivencia, un accionar de Dios. La Iglesia junto a los cristianos que formaron parte de estos grandes hechos históricos, acontecimientos y vivencias que Dios ha tenido con el hombre. Esta es la razón por la que la Biblia ha prevalecido hasta nuestros días. Y yo tengo aquí, déjame salir de este. Tengo aquí otra cosa que les voy a compartir, que es la cronología bíblica. Eso es por interés nada más, así por pura curiosidad. Entonces déjame ver cómo les comparto eso. New Share. Ya va, espérense que me abra el programita. Yo pensé que lo había dejado abierto, pero por lo visto lo cerré en algún momento. Entonces, ¿ahora qué pasó aquí? New Share. Ahora sí, aquí está. Ok. ¿Están viendo ese? ¿Están viendo? No, todavía no. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí. Ok. Ajá. Ahí tenemos como una cronología de todos los hechos de la Biblia cuando sucedieron. Pero esto es como una pura curiosidad, pero es que a veces uno se pregunta como cuándo pasó todo eso. Entonces, bueno, por supuesto, Adán y Eva no sabemos cuándo fue exactamente. Yo lo hubiera podido buscar, pero seguro que si uno googlea ahí en qué año apareció el hombre sobre la tierra, así como nos conocemos hoy en día, ahí les aparece, pero yo no lo busqué. Pero entonces, empieza después de Adán y Eva y toda esa historia, empezamos con el primero de los patriarcas, que es Abraham. Abraham fue en el año 1850 antes de Cristo. Entonces después está Isaac, Jacob, José. José era el que los hermanos vendieron, que lo querían matar, el que tenía la túnica más bonita, esa de colores, y los hermanos envidiosos lo querían matar porque era el preferido de Jacob. Y deciden al final vendérselo de esclavo a unos egipcios. Y gracias a eso es que el pueblo elegido después se salva de la hambruna, porque cuando llegan a Egipto a buscar grano, José, por cosas de Dios, había sido puesto como de jefe del gobierno allí. Eso es toda una historia muy bonita, pero eso sucede entonces en el 1700. Después viene el Éxodo, que es cuando los egipcios pasan un montón de años, los israelitas pasan un montón de años en Egipto, hasta que aparece la historia de los empezaron a esclavizar, al principio no, pero después los fueron esclavizando, y aparece entonces Moisés en el año 1250 a.C. En el año 1200 pasan al Jordán con Josué, porque se acuerdan que ellos pasan 40 años en el desierto. Después vienen los jueces, el libro de los jueces, que son, o sea, la época de los jueces, que van desde el año 1200 hasta 1025. Después comienza la monarquía en 1030, que es cuando el pueblo judío le dicen a los que quieren un rey, que ellos quieren tener un rey como tienen los demás, que ya eso de jueces no, quieren un rey. Entonces ahí viene el primero de los reyes, que es Saúl, y después viene David en el año 1010, y David es el primero que empieza a escribir libros de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, David escribió el libro de los Salmos. Después, en el año 970, reina Salomón, que era el hijo de David. Después viene ahí un cisma político que se divide el reino, y es cuando Samaria se separa de Judá. ¿Se acuerdan que en el Evangelio vemos que los samaritanos y los judíos no se entendían, se odiaban, se detestaban? Bueno, esa división entre ellos aparece en el año 931 a.C. O sea, como cuando Jesucristo vino a la tierra, ya llevaban como 1000 años casi con ese pleito los judíos y los samaritanos. Después empiezan a aparecer los profetas. Entonces en el año 874 está Elías, 850 está Eliseo, Amós y Oseas,
Miqueas, Sofonías, Nahum, Daniel, ya vamos por el año 600 antes de Cristo, Jeremías. Ajá. Después viene Ezequiel, que están en el exilio, que es cuando se los llevan para Babilonia. La destrucción del templo. Después viene el retorno, cuando regresan otra vez por los años 500. Déjame ver que aquí no leo yo ahora. Y siguen los profetas. Después viene el tiempo de la dominación griega, cuando Alejandro Magno conquista Siria. Eso es por los años 300 antes de Cristo. A ver, seguimos por todos estos años. Y luego empieza la dominación romana en el año 63 antes de Cristo. Y finalmente tenemos entonces ahora, ahí termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con Jesús, con el nacimiento de Jesús, que, o sea, bueno, normalmente uno lo pone en el año 1, pero lo que se entendía por año 1, entonces ahora hay algunas dudas de que sea exactamente en ese momento que nació Jesús, y entonces algunos lo sitúan, bueno, dicen, bueno, entre lo que llamamos ahorita año 1 y año 4. Nació Jesús. Pues eso por otros historiadores que se han ido encontrando y entonces pueden ir precisando mejor en qué momento sucedieron las cosas. Y tenemos aquí todos los distintos emperadores romanos que fueron pasando en el tiempo de los apóstoles. Para ver San Juan Bautista, la muerte y resurrección de Jesús, que es cerca del año 30, 33 por allí. Después tenemos cuando empiezan los apóstoles a predicar, la destrucción del templo de Jerusalén, y hasta el año 100, que es cuando muere en Éfeso el último de los apóstoles, que era San Juan. Y ahí se termina este asunto. Entonces, señora Betty, ajá. Quiero interrumpirla tantito antes de que se me olvide, porque hace un rato quería preguntarle y se me olvidó que le iba a preguntar. Ajá. Había escuchado acerca de un libro, no sé qué tanta veracidad tenga, por eso surgió la duda ahorita nuevamente, que supuestamente había un libro antes en la Biblia que se llamaba Enoch. ¿Qué tan cierto es esto? Ajá, me agarraste fuera de base, pero sí yo he escuchado hablar de Enoch. Déjame, vamos a hacer rápidamente aquí. No, es uno de los personajes que aparece en el libro del Génesis. Si hay un libro que se llama el libro de Enoch, ese libro no es parte de la Biblia. Puede ser que tenga cosas que complementan, que lo que sea, pero no, o sea, a ver, no quiero decir con esto que el libro sea falso o que no exista o que, lo que quiero decir es que la iglesia, si ese libro de Enoch existe, la iglesia no lo ha reconocido como parte del conjunto de libros que forman la Biblia. Como hay otros tantos, hay otros evangelios, ustedes pueden haber escuchado el evangelio de Santiago, el evangelio de Judas, no de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo. Los manuscritos del Mar Muerto, y entonces los llaman evangelios porque también supuestamente hablan sobre la época de Jesús y cuentan cosas sobre Jesús. Pero, ¿por qué no los tenemos en la Biblia? Porque la iglesia no los ha reconocido como inspirados por Dios. La iglesia no dice que no los escribieron en esa época y que si a lo mejor fueron escritos por Judas o por Santiago, la iglesia no dice nada sobre eso. Los arqueólogos dicen eso. La iglesia no lo niega ni lo afirma. Okay. Pero lo que sí dice la iglesia, esos libros no están dentro del canon, del grupo de libros que tenemos como revelación divina, como escritos por Dios. Entonces, claro, en muchos de esos libros hay cosas que
en la tradición también las tenemos. Por ejemplo, en uno de esos evangelios que no están en la Biblia, que me parece que es en el de Santiago precisamente, cuentan que los Reyes Magos eran 3 y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no está en ninguno de los evangelios de la Biblia. O sea, ni San Mateo, ni San Marcos, ni Lucas, ni Juan dicen cuántos eran los Reyes Magos y cómo se llamaban. Hasta nuestros días ha llegado esa tradición de que eran 3 y que se llamaban así. Y eso está en uno de esos escritos que no forman parte de la Biblia. Pero el hecho de que no estén en la Biblia no quiere decir que todo lo que dice ahí es mentira, ¿no? Okay. Quiere decir que no fueron revelados por Dios, pero Santiago pudo haberse sentado a escribir cosas que él escuchó o que él le escuchó contar a María o que él vivió en su momento. Entonces, no es que lo estemos negando como de Entonces, que... de cierta manera pudieran existir, pero no se aprecia la veracidad de los libros, ¿verdad? Exactamente, Okay. exactamente. Ese es el Bueno, punto. muchísimas gracias. A la orden. Entonces, vamos, déjame... ¿Tienen alguna otra preguntita por ahí? No, nomás me gustó la pregunta. Ah, ok. La respuesta también. Entonces, vamos ahora a seguir aquí con lo que está, con esta presentación. Déjame volverla a poner aquí en modo presentación. Y vamos a, creo que es casi la última partecita para hoy, sí, porque ya, bueno, no estamos tan tarde. Yo había puesto 2 horas, porque a veces cuando hay preguntas y todo, y que yo hablo mucho a veces, por si acaso queríamos ir un poquito más o alguien tenía preguntas. Pero ya estamos casi al final de lo de hoy. Entonces, vamos a ver un poquito de San Jerónimo. Y porque San Jerónimo es muy importante para nosotros al momento de hablar sobre la Biblia y de explicar la Biblia. San Jerónimo nació en el año 342 y murió en el 420. Hace, bueno, relativamente poco. El 30 de septiembre se celebra su fiesta porque él murió el 30 de septiembre del 420. O sea que la iglesia estaba bien jovencita todavía, eran los primeros siglos de la iglesia. San Jerónimo tenía decía una cosa que yo lo puse aquí porque es muy importante para que la reflexionemos y sobre todo para que la vivamos. Decía, ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Qué bonito. Claro, si pensamos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y el verbo de Dios hecho carne es Jesucristo, pues bueno, Jesús es la sabiduría, Jesús pues nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos para cuidarnos y protegernos y además pues nos quiere con locura infinita. Entonces, vamos a ver qué pasó con San Jerónimo. Yo no puse la historia de San Jerónimo completa porque nos iba a llevar como mucho más tiempo. Lo pueden buscar ahí si quieren en EWTN, en la página web de ellos tienen una biografía muy bonita. Pero San Jerónimo era una persona muy culta en su tiempo. Escribía y hablaba muy bien, conocía varios idiomas. Y entonces el Papa San Dámaso, cuando conoce a San Jerónimo, o sea, el Papa San Dámaso era poeta también y escritor. Y cuando conoce a San Jerónimo dice, nada, este señor, o sea, yo lo empleo rapidito. Y lo nombró su secretario. Pero San Jerónimo, él nunca había querido así como, propiamente como que ser sacerdote ni nada, o sea, se viene ordenando de sacerdote a los 40 años, o sea que ya para esa época un hombre de 40 años ya era un viejo, casi que chuchumeco. Bueno, él se ordenó bien viejito ya, bien grande. Porque bueno, eso no lo veía como su misión al primer momento. Pero entonces el Papa San Dámaso lo nombra su secretario, le encargó que escribiera todas las cartas y documentos que el Papa hacía. San Jerónimo era el que las escribía y luego le encomendó una tarea importantísima, que era todos esos libros que estaban desperdigados por distintos lugares,
que eran la Sagrada Escritura, que claro, la mayoría nos venían de los judíos. Eso también lo vamos a ver después, cuando veamos cómo se formó la Biblia y el canon de la Biblia y todos los libros que la componen, etc. O sea, todo el Antiguo Testamento lo recibimos de los judíos. Y esos libros estaban escritos en distintos idiomas. Estaban unos en arameo, otros en griego, otros en latín, dependiendo de la época en que los escribieron. Y luego teníamos el Nuevo Testamento también escrito en distintos idiomas. Y como este hombre hablaba todos esos idiomas muy bien y era muy culto y muy buen escritor, el Papa San Dámaso le encomendó que hiciera la traducción de todos los libros que existían en ese tiempo, porque, o sea, bueno, todos los libros que existían, no, ya era toda la colección de libros de la Sagrada Escritura, porque se habían ido haciendo algunas traducciones por ahí y por allá sueltas y tenían muchas imperfecciones del lenguaje. Algunas traducciones no eran muy correctas, no eran muy exactas, y entonces el sentido se perdía o se confundía, se hacía la cosa confusa. Entonces San Jerónimo pues se sentó y como él escribía en latín con mucha elegancia y con mucha propiedad, tradujo todos los libros a el idioma que se hablaba en su época, que era el latín. Entonces, a esa traducción, a esa primera compilación completa de la Biblia en un solo idioma, que era el idioma latín, se le llama la Vulgata. ¿Y por qué se llama Vulgata? Porque era la traducción hecha para el pueblo o el vulgo, o sea, pueblo así, la gente vulgar, como no vulgar de vulgaridad así de indecencia, vulgar de normal, la gente normal, común y corriente, como todos nosotros. El pueblo se dice en latín vulgo. Entonces, esa Biblia Vulgata era una Biblia hecha para el pueblo, o sea, para los que no hablaban ni griego, ni hebreo, ni arameo, ni nada de eso, sino que solamente hablaban latín, porque ese era el idioma de la época, y entonces lo podían leer porque estaba en su propio idioma. Entonces era como una traducción para todo el mundo. Es como que si, no sé, ahorita a uno le cayera en las manos un libro en alemán y uno lo más que puede hacer es pasar las páginas y decir, ay, qué bonito se ve. Pero más nada, porque no entendemos nada. Si llega alguien que habla el alemán y me lo traduce al español, entonces yo me puedo leer el libro perfectamente y entender lo que dice allí. Más o menos eso era lo que pasaba con la Biblia. O sea, estaban en los distintos idiomas y pues los que traducían también a veces traducían mal. Y por eso también tenemos muchas diferencias con las Biblias de los protestantes. Porque algunas veces han agarrado ellos traducciones que no reflejan lo que quiere decir el texto, sino que lo han cambiado para que, entonces, por ejemplo, que el ángel bajó y se le apareció a una virgen, y ellos no ponen virgen, sino a una doncella, porque como ellos quieren negar que la virgen siguió siendo virgen y es la Virgen María, entonces quitan la palabra virgen y ponen una doncella. Bueno, porque es que en alguna de las traducciones alguna vez se dijo doncella. Bueno, pero para eso la iglesia nos va explicando cuáles son, o sea, cuando la traducción está bien hecha. Eso es lo que el Papa San Dámaso quiso evitar, que las traducciones que estaban mal hechas no se usaran. Y entonces le encomendó esa tarea a San Jerónimo. Jerónimo, que, ya dije que era, únicamente, para ver. Esta fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. O sea, desde los años 400 en que San Jerónimo tradujo la Biblia, hasta por 15 siglos más, esa era la Biblia que se usaba, la Vulgata. Recientemente se han hecho unas nuevas traducciones más modernas y más exactas también, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Navarra, que además tienen explicaciones muy buenas. Y bueno, ¿y por qué se cambió la Vulgata? No es que se cambió, es que bueno, el idioma cambia. O
sea, San Jerónimo lo hizo en el latín de los años 400. Entonces, claro, a lo mejor ahorita hay expresiones que uno lee, si uno lee una Biblia de 1920, todo está escrito en español de España. Osh, bosh, después tienen algunas palabras que nosotros, de verdad, ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo, mi tía abuela rezaba el Padre Nuestro y decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y para mí la palabra deuda era otra cosa. O sea, para mí una deuda es que yo le debo algo a alguien. Entonces se hizo una traducción más exacta de lo que quiere decir la oración con perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues no se trata de pagar deuda de dinero, es de ofensas. Entonces a eso se refiere con que se han hecho recientemente unas traducciones más modernas y más exactas. Ajá, y la última parte, otros nombres de la Biblia. Bueno, en la antigüedad se empleó mucho el nombre de escritura o sagrada escritura. Y por supuesto también en plural, las escrituras y las sagradas escrituras. Bueno, en la antigüedad y también ahorita, eso se sigue utilizando. También se ha utilizado la fórmula Antiguo y Nuevo Testamento, que viene también del latín Vetus et Novum Testamentum. Y esto es porque la Biblia está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento antes de Jesucristo, el Nuevo Testamento, Jesucristo y después que él se fue al cielo. Esta fórmula del Antiguo y el Nuevo Testamento está relacionada con una palabra hebrea que es berit, que significa alianza. Entonces también lo han escuchado, la antigua alianza es el Antiguo Testamento y la nueva alianza es el Nuevo Testamento. Y eso, alianza es un pacto. O sea, es como el pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Dios con su pueblo elegido, el pueblo de Israel, y después viene Jesucristo y es la nueva alianza. El nuevo pacto de Dios con su nuevo pueblo que somos todos. Ahora ya no es solo el pueblo de Israel, sino que el nuevo pacto, la nueva alianza es para todos, de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los colores, idiomas y de lo que sea. Los hebreos llaman normalmente al conjunto de los libros que integran el Antiguo Testamento, la Torá, que es la ley, Nevín, los profetas, y Ketubín, que son los otros escritos. Y con ello indican los tres grandes grupos de libros que encontramos en la Biblia. Luego lo vamos a ver también, o sea que en la Biblia hay unos libros que son históricos, unos que son proféticos y unos que son didácticos, se llaman, o sapienciales, o sea que de enseñanzas, que nos dan enseñanza. Y finalmente los cristianos aplican también otros títulos y nombres a la Biblia como libros canónicos, o sea, los que pertenecen al canon de la Biblia, libros santos, sagradas letras, palabra de Dios, etc. Y entonces hasta aquí llega la clase. Vamos a hacer una cosa, vamos a rezar esta oración para yo poder quitar la minita y después quito esa presentación y si tienen más preguntas podemos conversar, ¿ok? Pero vamos a hacer la oración para que no se nos quede por fuera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú nos dijiste, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros te queremos seguir y conocer a través de las Sagradas Escrituras. Sabemos que tú has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entender lo que a través de ellos nos has querido decir y permítenos llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Ilumínanos para poder captar todo el mensaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, déjenme quitar el stop sharing y déjenme contarles un poquito antes de que me hagan preguntas si tienen. Hoy vimos entonces qué era la Biblia, los nombres de la Biblia, la revelación y Sagrada Escritura y la transmisión de la revelación, que es la Escritura y la tradición. La próxima clase vamos a hablar de la inspiración, o sea, cómo es eso de que Dios inspiró
a esa gente que se llaman agiógrafos para que escribieran los libros. Vamos a hablar de la veracidad de la Biblia, porque estamos seguros de que lo que dice la Biblia es verdadero. Las lenguas en que se escribió la Biblia, los géneros literarios que hay en la Biblia, o sea, porque no todos los libros de la Biblia se pueden entender al pie de la letra. O sea, hay cosas que están allí que son imágenes, hay otras cosas que son al pie de la letra. Entonces, ¿cómo tenemos que entender cada uno de los géneros en que se escribió la Biblia? O sea, cuando dice que Dios hizo a Eva de la costilla de Adán y del barro de la tierra, eso no necesariamente quiere decir que Dios agarró una pelota de barro y la armó y hizo un muñequito así como que si fuera de plastilina y entonces de ahí salió Adán. No necesariamente. Puede ser una imagen. Pero tampoco sabemos, a lo mejor fue así exactamente que lo hizo, no lo sé, pero hay algunos de los libros que son más como un estilo poético de así, y hay otros que son más textuales. Entonces vamos a ver un poco de esa parte. El canon de la Biblia, o sea, cuáles son todos los libros que la componen y cómo está dividida la Biblia en libros históricos, didácticos o sapienciales y proféticos. Eso es la clase que viene. Y después vamos a empezar con el Antiguo Testamento, los libros históricos, cuáles son y de qué habla cada uno. Y después vamos a ir los didácticos y de qué habla cada uno, y así. Ahora sí, ¿tienen preguntas? O si tienen algo que no han visto que yo dije que vamos a hablar y les gustaría que lo hablemos. Al final vamos a terminar con la Biblia en la vida de la iglesia, eso ya para enero. La Biblia y los no católicos y las versiones de la Biblia católica. Ajá, ok. Entonces ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Será siempre a esta hora, ¿verdad? A las 6:30, sí. A menos que todos digan, no, a las 6:30 es muy tarde, a las 6. Bueno, lo pondríamos a las 6. Pero no, pues hasta ahora nadie dice nada. ¿Todo el mundo le va bien a las 6:30? ¿Sí? Sí. Ok, Sí. perfecto. Sí. Muy bien. ¿Y alguna pregunta? Ninguna. ¿No? Ay, No. pero qué buenos alumnos, Dios mío. Señor bien. No lo puedo creer, de verdad. Ah, bueno. Bueno, cuando haga el examen, entonces ahí veré. No, mentira. No hay examen. Al final sí les voy a dar su certificado de asistencia al curso, pero no sin examen. Betty, yo sí tengo una pregunta. Ajá. En los retiros de ahí de la San Luis siempre se ha dado una Biblia y mi pregunta es, ¿por qué varía mucho cuando nosotros leemos la latinoamericana? Ah, bueno, eso es parte de lo de las traducciones diferentes que se hacen. La que damos en San Luis está perfectamente ajustada es una traducción aprobada por la iglesia. La latinoamericana, como la hicieron en Latinoamérica, pues tiene a lo mejor algunas palabras un poquito diferentes, más adecuadas a la forma como nosotros. O sea, es como decir que si la hacen en España, utilizan unas palabras que se usan en España. Si la hacen en México, utilizan palabras más mexicanas. Pero el sentido del texto es el mismo. Está perfectamente de acuerdo, o sea, está aprobado perfectamente por la iglesia. La que damos en San Luis es la Biblia, la verdad es una muy barata y no tiene casi explicaciones. No tiene mucha explicación de cada pasaje. La latinoamericana es una que se hizo, todos los obispos de Latinoamérica se pusieron de acuerdo, hicieron esa traducción entre todos y además tiene más explicaciones, está muy buena. A mí me gusta muchísimo. ¿Ah? Pero ¿por qué siempre se hace la confusión? O sea, ¿de dónde dice que es escrita esa o cómo? No, esa es una de aquí. De aquí de Estados Unidos, que está en inglés y está en español. Entonces, ajá, dime. No, dime.
No, es que una líder de nosotros sí nos dijo a nosotros que ya no leyéramos esa, porque casi la mayoría que hemos ido ahí, ¿verdad? Desde el principio, se hace la confusión cuando nosotros tenemos la latinoamericana y ya ve que en clases empezamos a leer, ¿verdad? Que a ver, compartan y pues los que van entrando y traen esa, y pues sí es demasiada la La diferencia. O diferencia. sea, porque incluso si uno le habla a un amigo y le dice, fíjate que así, ¿verdad? Vamos a decir, que no es algo que no sea evangelio, sino como de un salmo. Ajá. Y le puede decir uno, fíjate qué bonito dice, y él dice, ¿y dónde dice eso? O sea, porque es demasiado, o sea, casi todo está mucha diferencia. Entonces, esa líder nos dijo a nosotros que ella ya le había dicho a Somaya cuando Somaya estaba a cargo, entonces dice que Pero le dijo, mira, no, pero mira, Olga, mira lo que pasa. Es que la Biblia ajá, latinoamericana cuesta como $20 cada Biblia. Ya ajá. quisiéramos en la iglesia poderle regalar a todo el mundo una Biblia de $20, pero no podemos. O la Entonces, claro, misma traducción. ajá, No, sí, pero eso entonces, es lo que decíamos, o sea, si ese era el problema, el dinero, que por qué no nos decían a nosotros, es más, si nosotros no somos parte de los retiros, que por qué no nos decían lo que sea su voluntad donar hasta que se juntara o quisiéramos algo para sacar ese dinero, pero que ya no continuara esa misma confusión, ¿me entiendes? sí, O sea, porque el que sabe y va aprendiendo, pues dice, oh, wow, pues sí me es, gusta ¿verdad? más la otra. Pero el que no, pues sí entra en esa confusión No, pero es de que no, pero es que esa Biblia no tiene confusión. Esa Biblia es perfectamente buena. Lo que pues, pasa es que a lo mejor algunas palabras son diferentes, la otra está escrita de un modo quizá más bonito y tiene más explicaciones. Pero para una persona que no tiene ninguna Biblia, es mejor que tenga esa por lo menos. Porque en cada retiro uno tiene que comprar 40 Biblias. Entonces, 40 Biblias por $20 cada uno es bastante platica y además no son 40, son 80, porque son 40 hombres y 40 mujeres. ajá. Entonces, si uno no reúne todo ese dinero, ¿qué hace? No le vas a dar Biblia a la gente. Entonces uno le da esa, porque por lo menos es un inicio. La gente puede, y esa traducción está bien, o sea, está aprobada, está bien. Lo que pasa es que no es tan bonita como la otra. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la Biblia de Navarra, pero esa, por ejemplo, es en español de España. Entonces, claro, dice vosotros y todo, pero a mí me encanta porque además las explicaciones que trae esa es la que está enseñando Rodrigo, esa Biblia perfectamente bien, o sea, no es que es una Biblia mala, no es que es una Biblia equivocada ni que cree confusión. La única confusión es que a lo mejor en una Biblia te dice, es que no tengo ahorita como un ejemplo, las dos así en la mano para enseñar, pero igualito pasa con las lecturas de la misa. Si el misal que usa el sacerdote viene de México, lee la lectura y la dice de una manera. Si el misal viene de España, la dice de otra manera. Y si el misal es el de Venezuela, lo dice de otra manera. Y todas están bien. Claro, el venezolano se siente más a gusto con su traducción, con sus palabras que le son familiares. Y a lo mejor un mexicano la escucha y diga, ay, no, eso suena rarísimo, yo no entiendo esas palabras. El mexicano le gusta la traducción de México. Entonces, por ejemplo, yo aquí en las lecturas de la misa encuentro diferencia porque aquí se suele usar el misal en español de México y no es con el que yo crecí. Entonces, a veces me pasa en la misa que uno que más o menos, mira, ahí nos puso Rodrigo 3 Biblias diferentes. Exacto, el misal diario. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, pero no quiere decir que está mala y que está confusa y está equivocada, no. Está perfectamente bien y está aprobada. Pero la otra es más bonita, una traducción más pulida y con más explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno trata? Mira, te doy esta para que empieces. Pero en cuanto puedas, te compras la otra. También hay otro punto importante, y eso todos lo saben que es así.
lo que a uno a veces le regalan no lo valora. Porque así como que, entonces claro, si yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a tener esa curiosidad y a querer aprender más, y yo me lo propongo y compro mi Biblia yo, que me cuesta mis $20, entonces la voy a valorar más. A lo mejor si yo compro las 40 Biblias para los retiros, la cara, y las repartimos, todas esas Biblias van a estar agarrando polvo ahí en un estante. Muchas van a estar, porque eso es lo que muchas veces tristemente los católicos con la Biblia las tenemos para agarrar polvo en un estante. Porque nos da, como decíamos al principio, un poquito de miedito agarrar el libro y entrarle con todo. Entonces, Yo creo que sí la están agarrando, porque si no, no se hubiera hecho la confusión. A lo mejor, como dice usted, como son dadas, pues por eso la siguen, o sea, no compran, yo creo, o a lo mejor... No, lo que pueden hacer es, o sea, en las reuniones, vamos a suponer que somos 20 personas. Todo el mundo tiene la baratica, la rojita. Bueno, entonces vamos a leer con esta, todo, para que todos leamos lo mismo. Si queremos explicar algo más, podemos agarrar la otra para leer las explicaciones. Y le animamos a la gente a que compre la otra. Una vez que todo el mundo tenga la otra, bueno, entonces ahora vamos a leer de la otra para que efectivamente se lea lo mismo. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Porque yo no les voy a decir a cada uno que se compren esta o que compren aquella, porque bueno, cuando vayamos a leer de la Biblia, yo lo voy a poner en la pantalla, para que todos leamos lo mismo. A lo mejor es un poquito diferente a lo que tengan ustedes en su mano en su casa, pero así todos leemos el mismo texto y podemos comentar las mismas palabras. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, pero no está mal, Olga. Lo que pasa es eso, que hay distintas... Como ella nos había dicho, le digo, yo por eso era mi pregunta. Dije, yo le voy a preguntar. Pero sabes que no, me parece que la forma a lo mejor en que se los dijo no estuvo bien, porque les dio a entender que esa Biblia que estaban usando era mala y que no se debía usar. Pues como yo nunca lo usé esa, ¿para qué voy a echar mentiras? Yo siempre, mi mamá me regaló la latinoamericana. Exacto. Como en México es la que usamos. La que se usa. O sea, pero cuando ella me dijo, fíjense la diferencia, y sí, porque otra amiga me habló y ella me decía, es que fíjate en el Salmo tal, y yo por más que le buscaba, yo decía, pero ¿dónde dice eso? Y pues sí es demasiada la de esta, ¿verdad? Pero cuando íbamos a otras pláticas, le digo, y que como 2 o 3 y todos los demás traían la latinoamericana y ellas traían esa y todos nos desentonábamos porque como ellas leían esa y luego nosotros, yo, ¿dónde dice eso? Y es bastante, como dice usted, es lo mismo, pero el fondo es el mismo, pero las palabras cambian muchas veces. Sí, y es difícil seguirlo porque entonces uno está leyendo y si ustedes ven, por ejemplo, en internet hay una página que se llama Bible Getaway, o sea, así como el portal de la Biblia. Ajá. Y allí uno busca un pasaje de la Biblia y te lo ponen, pero te lo ponen en muchos idiomas, lo puedes buscar en varios idiomas. Y, por ejemplo, en español, por supuesto, la primera que te ponen es la Reina Valera, que es la versión más común entre los protestantes. Pero también te ponen versiones católicas. Te ponen Biblia latinoamericana, nueva versión internacional, y te ponen Biblias católicas. Si uno agarra el mismo pasaje y la busca en todas esas diferentes traducciones, todas son diferentes. Cuando a mí me toca hacer algo para la iglesia, que es algo que se va a leer en la iglesia, que si para los catecúmenos, la primera comunión, las confirmaciones, el texto, bueno, uno tiene que empezar a ver cuál es el que va a agarrar para que el que suena más bonito, el que se parece más al que, porque es difícil, porque hay muchas versiones. Pero bueno, después vamos a hablar eso también hacia el final de las versiones de la Biblia. Todas las Biblias católicas conocidas que tenemos por ahí. Y hay Biblias que dicen que son católicas y sin embargo la iglesia no ha aprobado esa traducción, entonces esas no se deberían usar. ¿Ok? Señora Betty, una pregunta. ¿Y qué se hace con esas que no están aprobadas y que uno las tiene? A ver, yo diría que lo mejor hacer con eso, si uno tiene una maquinita de triturar documentos,
de esa que vuelve todo como un papelillo así, un confeti, uno la mete en esa. Si no, la podría quemar, pero aquí en este país hacer una quemazón de un libro, eso es peligroso porque las casas agarran fuego rapidito. Pero, perdón que la no, interrumpa, pero ajá. luego tiene como fotos que trae como Cristo y todo eso. Bueno, la foto sí, la foto la puedes... da como que... No, la foto si quieres la puedes cortar y las guardas. Okay. Pero la cosa con la Biblia es que si la usas tú, te puede llevar a confusión. Si se la regalas a alguien, lo vas a llevar a confusión si no está aprobada, porque puede tener cosas que confundan. ¿Y no es bueno también llevarlas a la iglesia y que allá se deshagan de ellas, o no? Podría ser, pero me van a poner a mí en un aprieto porque lo que voy a tener que hacer yo la quemazón. Okay. Sí, pero bueno, también podría ser eso. Okay. Yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que para saber, ¿verdad? Quiero que me saques todo. Siempre tiene, para saber que una Biblia es católica, siempre tiene que tener un sello. Que dice un sello que se llama Nihil Obstat. Se escribe N-I-H-I-L y Obstat O-B-S-T-A-T. Eso significa que no tiene ningún obstáculo. Y normalmente un obispo es el que la tiene que haber aprobado. Okay. Entonces tiene el sello del obispo y dice, a ver, ¿qué está poniendo ahí Rodrigo? Déjame ver. Ajá. Ahí está eso. También puede ser este que dice imprimatur. Imprimatur es también otro modo de reconocimiento que dice, eso quiere decir, se puede imprimir. O sea, la imprenta la puede imprimir para que la gente la tenga. ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿No tenemos más preguntas? Bueno, entonces con esto y un bizcocho hasta el próximo miércoles a las 8, no a las 6. Hasta las 6. Okay. Ok. Sí, muchas gracias a todos por haber asistido y los esperamos con mucho gusto entonces la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas Gracias. noches para todos. Buenas noches.